¿Alguna vez te ha tocado trabajar con LED y cuando lo has hecho te has dado cuenta de que existen diversos colores? Y así como existen diversos colores, existe una gran variedad de opciones de resistencias que se le pueden poner según el color que es. Esto con la intención de que la luminosidad del LED se vea afectado en lo más mínimo. Por ejemplo, yo aquí tengo un circuito en el cual, vamos a entrar en contexto, lo voy a echar a andar por aquí y se fijan, no alumbra en lo más mínimo. Esto es porque tiene una resistencia bastante grande. En la medida que yo voy haciendo más pequeño el valor de la resistencia, el LED empieza a alumbrar, y en la medida que yo voy haciendo más grande el valor de la resistencia, vean, el LED cada vez va iluminando menos. Entonces, partiendo de esto podemos hacernos una pregunta: ¿qué valor de resistencia debo de poner para que el LED me alumbre de una forma adecuada? Al lado derecho yo tengo una tabla en la cual podemos ver que los LED consumen voltaje en función de su color, es decir, que el color no es algo puramente visual, sino que lleva otros aspectos, y dentro de esos aspectos podemos ver que el voltaje es diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algún par de ejercicios que nos permitan comprender cómo es que se debe calcular la resistencia, que a partir de este momento le vamos a llamar como resistencia limitadora, con el objetivo de dos cosas. Número uno, hacer que el LED brille lo mejor que se pueda. Y número dos, evitar que se queme. Porque dicho sea de paso, si el LED no tiene una resistencia limitadora, pues se nos va a quemar. Entonces, si fijan aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer que como que no exista la resistencia, lo voy a llevar a que tenga el valor mínimo y el LED se nos va a quemar. Ahí lo pueden ver. La resistencia tiene todo ese propósito. Entonces, vamos a hacer el cálculo para este LED para que veamos cómo funciona. En la tabla yo puedo ver que tengo diferentes valores. Y en el caso del LED que estoy ocupando, es este LED, el que conocemos como rojo ultra brillante. ¿Cuál es la diferencia entre este rojo y este rojo? La diferencia es que el rojo, que no dice ultra brillante, es aquel LED rojo que aunque esté apagado lo puedo ver rojo, y que es común encontrarlo como indicador de encendido o de funcionamiento de diferentes aparatos. El rojo ultra brillante es aquel rojo que cuando está apagado se mira clarito, y que lo voy a ver rojo o de cualquier color hasta que lo encienda. Entonces vamos a ocupar este parámetro que está aquí. Entonces, para poder trabajar necesito dos fórmulas. La primera es la ley de Ohm, en donde dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia, y la otra es la potencia. Vamos a calcular entonces la resistencia limitadora. Como pueden ver en la simulación, el LED es de color rojo y en la tabla me dice que el color rojo consume 1.9. Entonces veamos los valores que tenemos. Tenemos el valor de la fuente, que es de 10 voltios. Tenemos el valor del LED, que es 1.9 voltios. Y ojo, la corriente de los LED oscilan entre valores de 10 miliamperios a 30 miliamperios. Si yo ocupo el valor de 30 miliamperios, voy a hacer que brille más, pero voy a hacer que el tiempo de vida del LED sea menos, porque obviamente lo estoy forzando a que trabaje al máximo. Por el contrario, si yo ocupo el extremo inferior y calculo a 10 miliamperios, voy a lograr que mi LED tenga una larga vida, pero apenas voy a ver que enciende o que da luz. Por lo tanto, se recomienda agarrar el promedio de esto, o la mitad de esto, más bien dicho, que sería 20 miliamperios. Así podemos tener un equilibrio entre durabilidad y luminosidad. Entonces agarraríamos ese valor. La corriente de LED va a ser igual 20 miliamperios. Como veamos que el circuito está en serie, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito encontrar no el voltaje de LED, porque ya lo tengo. Necesito encontrar el voltaje de la resistencia para poder calcular su valor resistivo. Recordemos que si yo tengo en la ley de Ohm dos valores, yo puedo encontrar el tercero. Por lo tanto, ¿qué busco hacer? Tener voltaje y ya tengo corriente, porque la corriente de LED va a ser igual a la misma de corriente de la resistencia, porque están en serie. Y lo que necesito encontrar es resistencia, es esta parte de aquí. Por lo tanto, necesito por fuerza tener voltaje y corriente. Corriente, repito, ya lo tengo. Entonces me hace falta encontrar voltaje. ¿Cómo hago para encontrar voltaje? Yo sé que si tengo el voltaje de la fuente, se va a repartir entre el voltaje de la resistencia más el voltaje del LED. No tengo más donde poderlo dividir. Simplemente los 10 voltios se van a repartir ahí. Como la fuente tiene un valor de 10, la resistencia no la sé, y el LED, en este caso por ser rojo, me consume 1.9, entonces basta con que yo haga un despeje y una simple resta. Entonces me quedaría 10 menos 1.9, que va a ser igual al voltaje de la resistencia. Recordando que este lo paso aquí al otro lado con signo cambiado. Como está positivo pasa a ser negativo. Entonces aquí tengo 8.1. A esto va a ser igual la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que para encontrar el valor resistivo debo de hacer lo siguiente. Voy a hacer el despeje de esta fórmula en términos de resistencia. Entonces me quedaría que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces tendría voltaje es 8.1 sobre la corriente, que ya dijimos que es la misma de LED, que sería 20 miliamperios, que en decimales sería 0.02. Si resolvemos esto, sería 8.1 entre 0.02, me quedaría 405 el resistor. Quiere decir que con una resistencia de 405 ohmios, yo garantizo que el LED no se me va a quemar, que me va a dar una buena iluminación y adicionalmente que le alargo el tiempo de vida. Entonces vamos a probarlo en el simulador para que veamos si es cierto que con este valor ya no se quemaría.
Ahí, como pueden ver, ya tengo mi circuito ahora calculado con el valor de 405 y vamos a darle play a la simulación y podemos ver que el LED ahora no se me quema. Ahora, en la práctica esto no es del todo cierto, porque recordemos que los valores resistivos no hay un valor que yo lo calculo y lo pueda ir a comprar de manera directa a la tienda de electrónica. Ya hay valores establecidos que son valores comerciales. Entonces yo siempre debo de buscar el que esté más cerca de mi cálculo por arriba, no por abajo, porque corremos el riesgo que se nos vaya a quemar, a menos que esté bastante cerca. Pero lo normal es que encontremos un valor que esté por arriba. En este caso, el valor que está por arriba sería de 470 ohmios y ese es el que tendríamos que ocupar. Si le ponemos 470 ohmios al ojo humano, no debería de cambiar mucho. Como pueden ver, siempre sigue funcionando. Entonces, como pueden ver, así es como funciona un LED con su respectivo resistor, y así es pues como hacemos el cálculo de manera fácil para poder evitar que se nos queme y que nos dé una luminosidad bastante adecuada. Vamos a hacer otro ejercicio para que veamos cómo sería el cálculo. Bien, yo tengo por aquí el nuevo circuito. Le he puesto una resistencia por ahorita de 2K, porque no la hemos calculado, solo para que veamos más o menos los colores que tiene. Obviamente estos colores se los podemos averiguar conectando mis LED en directa en la escala de diodos en el multímetro. Y ahí podemos ver qué colores son los LED, para que tengamos de una manera más práctica cómo obtener los colores de los LED para hacer el cálculo. Yo, como ahorita lo estoy haciendo en simulador, entonces trato la manera de encenderlos poniéndole una resistencia que más o menos evite que se me quemen, y así obtengo el color que es lo que necesito para hallar los valores. Entonces, como podemos ver, tengo dos LED, tengo este rojo y tengo el amarillo. El amarillo lo podemos calcular con valores de entre 1.7 y 2.0, de 2 voltios cabales. Entonces, en este caso vamos a agarrarlo con el extremo mayor, es decir, 2.0, para efectos del cálculo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el valor de la fuente, que son de 10 voltios, que, ojo, esto puede cambiar. Siempre tenemos que tener este dato, y a este dato le vamos a ir restando el valor de los LED. Si es de 12, pues se lo restamos a 12, si la fuente es de 5, se lo restamos a 5, etc. Y luego el valor del LED rojo, que es de 1.9, y el valor del LED amarillo, que dijimos que lo íbamos a agarrar de 2.0. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? La corriente, sabiendo que siempre es 20 miliamperios, con esto lo vamos a calcular como promedio. Entonces, el voltaje del resistor, que es el que necesitamos, hay que calcularlo. Sería, en este caso, el voltaje de la fuente. Al voltaje de la fuente le vamos a restar el voltaje del LED rojo y el voltaje del LED amarillo, y esto me va a dar el voltaje del resistor. Es decir, que vean que, como en el caso anterior solo tenía un LED, a la fuente prácticamente le resté el valor del LED, pero en este caso, como tengo dos LED, y si tuviera más LED, voy a restar la fuente con los valores de voltaje que tengo involucrados en el circuito. En este caso son 2, voy a restar 2. Entonces aquí tendría 10 menos 1.9 menos 2, y esto me va a dar el valor del resistor, el valor del voltaje del resistor. Entonces aquí tengo 3.9 en esta parte, entonces va a quedar como resultado 6.1. Este sería el valor del resistor, el valor de voltaje. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de calcular el valor de la resistencia. Entonces sería resistencia igual a voltaje sobre corriente. Por lo tanto, entonces aquí tengo 6.1 sobre 20 miliamperios, y esto me quedaría, veamos, 6.1 entre 20 miliamperios sería 305. Entonces mi resistencia sería de 305 ohmios. Vamos a ver si es cierto. Aquí en el simulador yo he puesto por el momento una resistencia de 2K. La vamos a reducir a 305 y veamos cómo nos funciona. Bueno, sería 305 ohmios. Y está. Alumbran muchísimo mejor. También, de nuevo, en la práctica el valor de 305 no existe. Entonces el valor más cercano es, si no me recuerdo, 330 ohmios. Entonces ahí, como pueden ver, al ojo humano pareciera ser que no hay mucha diferencia, entonces podemos ponerle el de 330. Entonces, como pueden ver, calcular LED es bastante sencillo. Ahora, en cuanto a la resistencia, a la hora de ponerla, podemos ponerla al inicio o al final. Eso es indiferente, podemos ponerla en cualquiera de los dos lados. Lo importante es que la tenga. Siempre tenga la resistencia, porque si no se nos quemaría el LED que vamos a conectar, a no ser que la cantidad de LED que pongamos aquí sea tanta que entre todos consuman los 10 voltios de manera directa. Ahí sí podríamos aventurarnos a dejarla sin resistencia. Pero normalmente siempre, como podemos ver, los LED, como tienen decimales, tienden a hacernos falta un poquito, y por lo tanto siempre va a haber la necesidad, en la mayoría de veces, de calcularle la resistencia. Ya para terminar, si se fijan aquí, hay una fórmula que no hemos ocupado en ninguno de los dos casos, que es esta parte de la potencia igual a voltaje por corriente. ¿Para qué me va a servir eso? Recordemos que las resistencias también las venden por potencias, es decir, pueden encontrar resistencias de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt, de 1/8 de watt, etc. ¿Para qué me va a servir eso? Me va a servir para saber de qué tamaño voy a comprar la resistencia en cuanto a la potencia. Entonces, ¿cómo puedo averiguar eso? Agarro el voltaje de la resistencia, que serían 6.1, y lo voy a multiplicar por la corriente, que serían 20 miliamperios. Entonces, si yo hago esto, me quedaría 6.1 por 0.02. Vean que me da 0.122. ¿Qué quiere decir con esto? Que recordemos que hay resistencias de 1/8 de watt,
de 1/4 de watt, de medio watt, de 1 watt. En este caso, 1/8, si lo sacamos en términos de decimales, es 0.125. Vamos a sacar aquí, es 0.125. 1/4 de watt es 0.25. Medio watt es 0.5. Y 1 pues es 1. Entonces, ¿dónde cabería esto? Entraría aquí. Solo que vean que casi está igual, es decir, casi estamos al límite. Por lo tanto, si estamos al límite, la resistencia esta va a calentar bastante. Prácticamente estamos trabajando sobre su límite. ¿Que se va a quemar? Posiblemente no en el corto plazo, pero sí al mediano o largo plazo, como la estoy calentando demasiado, vamos a acortar su tiempo de vida y por lo tanto pues en algún momento se me va a arruinar. ¿Cuál sería lo más adecuado? Esta, porque prácticamente es el doble del valor. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo sería el valor de esta resistencia que hemos calculado? Tendría que ser una de 330, porque ya dijimos que el valor cercano, que está a 305, es 330, es decir, el valor por arriba, con una potencia de 1/4 de watt. Así tendríamos que pedir nuestra resistencia. ¿Por qué el wattaje es importante? Porque prácticamente estamos calculando consumo. De tal manera que si yo no calculo incluso el wattaje, lo que va a suceder es que aunque tenga bien calculada la resistencia en términos de su valor resistivo, siempre se me va a quemar, ya no por efecto de la corriente propiamente dicho, o por el voltaje, sino por la mezcla de los dos, es decir, por la parte de la potencia. Entonces vean que es otro factor que yo debo de tener muy en cuenta a la hora de comprar una resistencia. Y entonces podríamos llegar a aquella duda, pero entonces, como no quiero calcular, puedo comprarla de 1 watt y no pasa nada, o puedo comprarla de medio watt y no pasa nada. En términos prácticos no, porque ya nos dimos cuenta que lo ideal es ponerlo un poquitito más pasada de su valor de wattaje o de potencia, como en este caso que nos salió un valor muy ajustado, entonces lo hicimos más grande. El problema es que en la medida que la resistencia vaya siendo más fuerte en términos de potencia, el valor también va incrementando. Por lo tanto, lo ideal, lo más barato, es que compremos una resistencia acorde al cálculo que desarrollemos para determinadas aplicaciones, en este caso para los LED y sus diferentes colores. Entonces ahora sí, espero que haya quedado bastante claro la explicación, pero si no, cualquier duda me lo hacen saber a través del sistema de comentarios. Así es que nos vemos en un próximo video.